Entonces, esta herramienta que vamos a utilizar se llama Google Colab. Esperen, yo lo utilizo en mi correo institucional. En el Google Colab vamos a desarrollar los códigos, a mirar todo eso, a mirar resultados. Bueno, aquí hay una implementación que utilicé en el curso de la Autónoma. Sí, de la Universidad de San Buenaventura. Sí, este es Windows 11. Hay que colocarse en el programa de Windows Insider para poderlo tener free. Bueno, muchachos, entonces vamos a dar un blog de notas nuevo. La dirección es colab.research.google.com. Entonces, vamos a Profe, utilizar ¿lo esto. puede poner en el chat, por favor? Sí, acabé de hacerlo. Ah, no. Ahí está. Entonces, ahí está. El Colab. Pueden utilizarlo con su correo institucional o con su correo normal. Da igual. Y bueno, esto nos ofrece una capacidad limitada de procesamiento, nos ofrece un Python 3 con las librerías, con todo. Voy a moverlo. Esperen, yo lo muevo. Bueno, vamos a crear una nueva carpeta acá. Voy a meterlo acá. Esto ya es agosto-diciembre del 2020. Esto era junio-septiembre, pero esto es una mentira. Esto es agosto-diciembre ya. Diciembre del 2021. Voy a ubicarlos por acá. Y no se me olvidan. Redes neuronales. Y en redes neuronales, pues bueno, vamos a hacer aquí. Hoy es 23 de agosto. Bueno. Entonces, muchachos, vamos a hacer un pequeño tutorial en Python. Igual yo les comparto tutorial Python. Entonces, yo les voy a compartir luego esto. Esperen, lo muevo. Donde debe ir. Esto es semestres. Semestres, agosto, diciembre del 2021. Redes neuronales y la clase de hoy. Es el tutorial de Python. Listo, muchachos, les comparto. A ver. Entonces, aquí está el enlace que voy a trabajar. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer un pequeño tutorial en Python de ver diferentes cosas que nos ofrece este lenguaje de programación. Este lenguaje de programación es de tipado dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente los tipos se definen en ejecución y usted no necesita. ¿Estoy compartiendo o no? Ah, sí. Entonces no necesita básicamente, pues como decirle los tipos de las variables pueden cambiar y este lenguaje está trabajado sobre indentación, la indentación de bloques. Normalmente ustedes los bloques los separan en Java o en C++ con las llaves, llave que abre, llave que cierra, pero en este lenguaje no, y hay unas cositas allí que hay que ver. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver son declaración de variables. La declaración de variables. Entonces, en la declaración de variables, usted dice, por ejemplo, algo de la 3, por ejemplo, b igual a hola. Tenemos estos tipos de datos. Estos son los tipos de datos sencillos. Tenemos los números, tenemos los enteros, tenemos las cadenas de texto, tenemos los flotantes, tenemos también pues los booleanos, que es true y false con la primera en mayúscula. Estos son los tipos de datos básicos que tenemos en Python. Y bueno, nosotros los podemos declarar acá, hagamos play, y acá está conectando. Miren acá, acá está conectando a la máquina que nos ofrece, y esta nos ofrece una máquina que tiene una giga de RAM, si no estoy mal, nos ofrece, ya les digo, bueno, la RAM creo que es una giga apenas, y nos ofrece también, creo que algo de espacio en disco, depende de la cuenta que uno tenga. Y acá uno le puede decir si quiere utilizar GPU o TPU. Luego las usaremos en Deep Learning. Acelera bastante el entrenamiento de los algoritmos acá, pero bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces, esto es, digamos, lo fundamental. La declaración de variables es nombre igual y al tipo de datos. Es usual como en los otros lenguajes y ustedes pueden imprimir las variables directamente. Entonces, print sirve para imprimir en pantalla las variables. Bueno, 3, hola, 4, true. También podemos saber los tipos de las variables utilizando type. Por ejemplo, tipo de A, print, tipo de B, print, tipo de C y print type de D.
Entonces, con esto, muchachos, miren, nos dice entero, string, flotante y booleano. Estos son los tipos de datos fundamentales que tiene el lenguaje de programación. Bien, acá, posteriormente, nosotros podemos hacer definición de funciones. Es muy similar a como ustedes lo trabajan en otro lenguaje de programación y empiezan con la palabra def. Y usted dice el nombre de la función. Por ejemplo, función de x. Le entra un valor x, no sabemos qué es, y retorna, digamos, 2 por x, ¿correcto? Entonces, así definimos una función y podemos mandarle valores. Por ejemplo, en la variable s, guárdeme la evaluación de función evaluada en 10 y imprímame s. Entonces, como ustedes pueden ver, devuelve 20. En Python 3, esto no, lo que les voy a mostrar no les funciona en Python 2. Por favor, si van a instalarlo en su computador, utilicen por favor Python 3. Entonces, en Python 3 yo puedo hacer esto. Ahí uno puede colocar unas etiquetas, no son obligatorias. No son obligatorias. Básicamente, pongámosle función 2 porque me molesta. Uno le puede decir qué tipo tienen las entradas con 2 puntos. Esto no tiene ningún significado de ejecución. De hecho, yo puedo hacer lo siguiente. Yo estoy forzando que sea un entero, ¿no? Pero yo puedo hacer esto. Por ejemplo, enviar un true. Ahí va a fallar. Ah, no, ahí me lo devuelve. Entonces, ¿qué sucede? No lo fuerza, o sea, esto no es un fuerza, sino como una especie de marca que uno le coloca para que pasa, como para uno programador saber qué le entra. Esto le entra un entero y le sale un entero, pero no necesariamente tiene que pasar eso, ¿sí? No necesariamente tiene que pasar eso. Ahí hago la aclaración. Entonces, los comentarios pues son con numeral, entonces, bueno, función. También pueden hacer comentarios de varias líneas utilizando 3 comillitas dobles. Entonces, 3 comillitas dobles que inicia, 3 comillitas dobles que terminan son comentarios de varias líneas. Entonces, pues, usualmente yo lo pongo para colocar como las cosas como el autor, entre otros. Es una pregunta, Sí. ¿esa flecha qué función tiene? Es una marca únicamente para decir que esto retorna un entero, pero no, son marcas. No quiere decir de que esté forzado a que retorne un entero. Por ejemplo, yo podría retornar esto. Hola. Y miren, hago función 2 y le envío un 10. Miren que me devuelve Lola. O sea, no está forzando. Sencillamente es como una marca. Es una marca para el programador. Es como una especie de comentario, por así decirlo, dentro del código. Pero realmente no fuerza a que sea así. ¿Sí? No, realmente no lo fuerza. Esto pues se los muestro porque pues se utilizan las convenciones de programación. En caso que lo vean, eso sencillamente significa que yo espero que esa variable sea un entero, pero no necesariamente tiene que serlo. O sea, yo puedo enviar cualquier otra cosa y no me va a generar un error. Es como una especie de comentario entre el código. Eso es como la funcionalidad de esta parte. Bueno, muchachos, esto es solo básico, variables y funciones. Yo, pues ya para recibir varias variables, entonces x, y, z, w, yo puedo decir x igual a 3, x, variables internas, por ejemplo, x más y, b es igual a 2 por z más w, más w. Y yo puedo hacer acá retorno a más b, por ejemplo. Y bueno, cuando llamo a la función, entonces función 3, entonces 1, 2, 3, 4, pues me retorna. Ahora, ¿qué pasa si yo no coloco un retorno? Si yo no coloco retorno, miren lo que sucede. Va a retornar, aquí no aparece nada, pero si lo imprimo, debería aparecer none. Miren, none. ¿None qué es? Valor nulo. ¿Listo? Si usted no le coloca return, básicamente lo asume como nulo. Básicamente usted también puede hacer esto, colocar return solo y le va a volver lo mismo. ¿Listo? Entonces, si usted no le coloca el return e invoca la función, entonces puede retornar none. ¿Listo? Sencillamente retornar. Bueno, ¿qué más les puedo decir? En términos de alcance de las variables, entonces, por ejemplo, función 4, un x y un y, yo voy a crear a igual a x más y, b igual a x menos y, return a por b, y miren lo que pasa.
Entonces yo ejecuto esto. Si yo pregunto por A, si ejecuto la función 4 con 2 y 3, y pregunto por A, miren lo que sucede. ¿De dónde salió ese X más Y? Ese 3. Ah, es que acá arriba generé la. Listo. Le voy a poner W. Bueno, ahí está W y X. W y Y. W y Z. Entonces, si pregunto por W, debería dar un error. ¿Listo? Sencillamente que el alcance de las variables está, cuando usted declara dentro de una función, el alcance en esos términos es estático. Entonces, ¿qué quiere decir que el alcance de este lenguaje sea estático? Que, digamos, hay algunos lenguajes donde yo hago esto y yo puedo ver esa W fuera de la función, pero en este caso el alcance es estático. Entonces está definido entre los bloques de código que usted indique. Es en este caso, las funciones. Bueno, muchachos, especificado esto, muchachos, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? Todo claro por mi parte. Listo, perfecto. Entonces, muchachos, bien, esto pues tutorial Python, vamos a iniciar uno, tutorial, variables y funciones, ¿correcto? Vamos a crear uno nuevo. ¿Qué sería? Vamos a ver si me lo guarda donde debe ser. Aquí me va a hacer, me lo guardo. Tutorial Python, creo que ya le cambié el nombre. Variables y funciones. Bueno, vamos con la segunda, que serían las estructuras de control. Entonces, estructuras de control. Entonces, dos estructuras de control. Listo. Venga, yo miro si está guardando donde yo quiero que guarde. No. Lo que no me gusta es que me toca siempre cómo hacer esto. Pero bueno, sino que me pierden. 21, redes neuronales, 23 de agosto. Listo. Entonces aquí queda eso. Bueno, muchachos, en Python contamos con tres estructuras de control fundamental. ¿Usted se puede trabajar de manera local durante el curso? La respuesta es sí, pero pues tiene que instalar el Python y tiene que instalar las librerías. En Windows, pues bueno, le toca hacer una vueltica, pero sí, sí es posible instalar el Python y empieza a instalar las diferentes librerías. Recomiendo este editor de código, bastante bueno, el Visual Code, que uno puede integrarse fácilmente acá, uno puede integrar fácilmente bueno, ahí parece que es este Visual Code, muy recomendado, es bastante bueno. Y bueno, entonces les toca arrastrar todo eso. El Visual Code también lo puede instalar. En Linux, pues no deja de ser una PTG install, básicamente, Python 3. PyCharm también es bueno, pero pues yo me volví fan de Visual Code, básicamente porque ahí no puede programar de todo. Bueno, muchachos, en el caso de las estructuras de control, vamos a tener tres estructuras fundamentales. Vamos a tener una estructura condicional, que es el if, que viene en varias presentaciones y sabores. Vamos a tener el while y vamos a tener el for. Aquí no hay switch, ¿sí? No hay estructuras como el switch case, en Python no existe. Voy a empezar con lo fundamental. En Python, muchachos, pues ustedes, por ejemplo, 3 mayor o igual que 4, pueden utilizar los operadores relacionales. Por ejemplo, C igual a 3 menor igual a 5, por ejemplo. Entonces, print B, C. Usted acá puede perfectamente hacer los operadores relacionales como ustedes los conocen. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, los verdadero y falso. En caso de los operadores relacionales, pues también tenemos los operadores lógicos. Por ejemplo, 3, 4 mayor o igual que 3, AND, 4 menor igual a 3, por ejemplo. Esto diría el falso. Entonces, pueden utilizar el AND y el OR. Estos operadores que son, que ustedes de pronto conocen, el ampersand, o el ampersand, o el barra barra, o el barra barra, no existen en Python. No, no los intenten usar. No existen en Python. Deben utilizar es AND, OR y NOT. ¿Listo? En realidad sí existen, pero es para operar bits. Eso sirve más adelante con librerías como Pandas, cuando uno hace muchos
En muchas comparaciones, con eso retorna. Ah, listo, dale. Pero bueno, digamos que para los operadores relacionales sencillos, pues esto no lo vamos a usar. Pues cada uno esto tiene su significado. En Java, estos tienen sus diferencias. Hay uno que este lo hace primero, este lo hace, eso tiene que ver con un orden de precedencia. Por ejemplo, si yo hago esto, por ejemplo, true and false and true, esto va a pasar lo siguiente. Él sencillamente, por ejemplo, si él tiene una secuencia de ANDs, él encuentra el primer false, lo vuelve falso. Él ya no procesa todo esto. Él ya no procesa todo esto. Ahorita les voy a mostrar con las estructuras de datos. Es una cosa bastante interesante que si, por ejemplo, tienen operadores AND y encuentra el primer false, no lo saben. Bueno, muchachos, dado eso, nosotros vamos a utilizar dos tipos de if, el if anidado y el if en cascada. Entonces, tenemos una función. Entra un X, por ejemplo, si X es mayor o igual, menor o igual que 0, entonces return 2. Else, dos puntos, if X es igual o igual a 0, return 4. Y else, X igual, en otro caso, pues return X igual a B, return 3, por ejemplo. Este es el if anidado que ustedes conocen usualmente. Pero Python nos ofrece una cosa, a ver, no, los dos puntos van acá. Recuerden que después de la función van dos puntos, ¿no? Estos dos puntos son obligatorios. Cada estructura de código tiene los dos puntos y siempre va con una tabulación. Si yo hago una tabulación de más, observen lo que pasa. Bueno, aquí no hay problema, pero aquí sí lo habría. Por ejemplo, lo coloco así. Hay un problema de indentación. Entonces, los bloques de código deben ir correctamente indentados. Este lenguaje, por definición, usted debe indentar bien. Este es el if anidado. Y vamos a ver el if en cascada, que es como la segunda cosa que nos ofrece Python. Entonces, si X es menor o igual que 0, le retorno 2. El if X es igual a 0, return 3, 4. Y else, return 3. Esto es lo mismo que esto, pero pues uno nos evita esa cascada else if, pues que puede resultar un poco pesado, ¿sí? A veces pues cuando ya hay mucho. Pero sucede que si yo, por ejemplo, tengo un if acá adentro, por ejemplo, si yo tengo un if dentro de un if, a veces puede pasar. Aunque por diseño lógico, muchachos, deberían ustedes hacerlo de otra manera. Pero a veces pasa que en el diseño que yo hice, puede pasar eso. Si X es igual a 3, entonces return 2 y else return 4. Por ejemplo, pasa esto. Esto yo no lo puedo hacer con esta estructura. Sin embargo, yo podría cambiar esto para que no me quedara de esa manera. ¿Ustedes cómo le harían? Esto se puede cambiar lógicamente. ¿Cómo lo cambiarían ustedes lógicamente? ¿Cómo lo cambiarían ustedes lógicamente? De forma lógica. ¿Cómo yo podría reducir esto? ¿Con un AND? Con un AND, ¿no? Entonces, AND, X igual a 3, ¿sí o no? Return 2, luego acá viene el else. Entonces, si X igual a 0, AND, not, X igual a 3 o X distinto que 3. Entonces, return 4, else, return 5. También lo puedo cambiar de esa manera. Y esto pues ya lo puedo cambiar de la otra manera, ¿sí? Faltan los dos puntos. Faltan los dos puntos de aquí. Entonces, pues yo también, pues, en el diseño lógico, pues es más bien, hágalo de otra manera para que se evite esa, como esos if dentro de if. Uno lo puede hacer con ANDs o, bueno, utilizando lógica. Y esto, pues, ya se puede traducir a esta estructura más fácil. Esta estructura ya, como vemos acá, la función 4, pues ya es más fácil de traducir. Esto se transforma en un elif y pues es mucho mejor. O sea, estéticamente es mucho mejor. Entonces, elif X igual a 0, return 4. Recuerden la indentación, siempre deben quedar iguales. Si no, les va a dar un error de indentación. Y miren, pues aquí se ve mucho mejor. Miren acá, pues está mucho mejor. Entonces, es eso. O sea, todo if anidado se puede pasar a un if en cascada.
Ya si usted tiene if dentro de if, entonces pues tiene usted que mirar cómo lo puede cambiar lógicamente. ¿Listo? Yo recomiendo esta es la estructura que principalmente voy a usar para evitarme esto en profundidad, que no me gusta mucho. ¿Sí? Entonces, esta es una de las cosas que nos ofrece Python en ese sentido. ¿Sí? Este if pues, es una de las cosas más poderosas que tiene esto. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, sobre esto? Bueno, Señor. dime. No, que no, señor. Ah, listo. La otra estructura de control que tenemos es el while. Entonces, por ejemplo, x igual a 8. Entonces, while, mientras x sea mayor o igual que 0. Entonces, print x y lo x la actualizo, ¿no? X menos igual 1. Esto, menos, no existe en Python. ¿Listo? Ni x menos, ni x más, no existe en Python. ¿Listo? Eso no les va a funcionar. Entonces, pero pueden utilizar la abreviación menos igual, que eso es igual, x igual a x menos 1. Entonces, esto es lo mismo. X menos igual 1 es igual a tener x igual a x menos 1. ¿Listo? Eso ya lo conocen ustedes de otro lenguaje. Bien, muchachos, el while funciona de esa manera. Recuerden lo mismo, do whiles no hay. Básicamente vamos a utilizar este while y recuerden que en el diseño de while, para evitar un ciclo infinito, pues ya saben que en algún momento debe haber un cambio en la variable de control para evitar que esto debe llegar falso en alguna vez en la vida. ¿Listo? Ustedes ya saben eso. Entonces no entro mucho en detalle en eso, sino Profe, pues una que de esta preguntita. manera. Dime. O sea que eso, si pone en el ciclo while, eso aumentando de uno en uno, pues automáticamente. No. Aquí le coloco el cambio, miren. Empieza en 8. Entonces, mientras x sea mayor o igual que 0, y acá le empiezo a reducir. No, aquí no hay esa parte. No hay esa parte de que, de que ustedes tengan, que lo haga automáticamente. Ni el for tampoco lo hace. Yo ahorita les explico el for. Pero el for lo voy a explicar. Te voy a explicar primero listas y luego explico el for. ¿Listo? Porque el for es un iterador sobre listas. Realmente el for no es... El for itera sobre listas, el for no tiene un iterador propio, como en el caso de los lenguajes que ustedes conocen, no, aquí no. El for siempre va a iterar sobre una colección de elementos. Entonces, antes de entrar al for, también me coloco las estructuras condicionales, porque primero debo explicarles las listas y las colecciones para que ustedes tengan presente cómo trabaja el for. El for trabaja de varias maneras. Entonces, muchachos, estos son las estructuras no, son estructuras de control, eso está bien, de control. El for lo voy a explicar después, ¿listo? Porque el for tiene otro concepto de por medio, pero el while es la estructura de control por defecto que tiene esto. El for es un iterador, y ahorita les voy a mostrar cómo pasa con eso. Bueno, muchachos, ¿tienen preguntas sobre esto? ¿Tienen preguntas sobre las estructuras de control? No sé cómo ven este if en cascada, ¿cómo lo ven? Profe, o sea que si uno quiere aumentar de uno en uno, solamente le pone más igual y ya. Más igual, exactamente, sí. Exactamente, los válidos. Exactamente, x más igual, no, de hecho, más igual 1, aunque usted puede tener x más igual lo que usted quiera, ¿no? Más igual 10, más igual 20, x menos igual también funciona, x se dividió igual, x por igual también. Son igualitos a los que, digamos, manejan otro lenguaje de programación, pero el operador de decremento, incremento, más, no, ni menos, aquí no se maneja. Python no ofrece soporte de eso. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? Bueno, aquí les regalo eso y tomo, yo lo subo al campo virtual. ¿Alguna pregunta, muchachones? No, profe, todo claro. Todo claro. Listo, tomemos un descanso de 10 minutos, nos vemos a las 11 y continuamos ahora entonces con las colecciones de Python. Listo. Bueno, entonces tomen ese breve descanso, tomen agua, lo que sea. Bueno. Esto